cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás
estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí. Aleluya, te adoramos, Señor. Eres digno de toda gloria en esta mañana. Te exaltamos a ti, Jesús. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos con tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo son. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Buenas noches con todos. Qué gusto de saludarlos una vez más y poder compartir en este tiempo que tiene que ver con nuestros matrimonios, ¿no? Así es. Construyendo matrimonios saludables es la serie que estamos llevando y anhelando que el Señor nos siga ayudando a comprender cuál es el rol que Dios ha escogido para cada uno de nosotros, tanto al esposo como a la esposa dentro del matrimonio. Entendiendo bien esto, sabemos que Dios puede ayudarnos, puede corregir las cosas que tal vez no hemos hecho tan bien, ¿no? Y puede bendecirnos, porque ese es el anhelo de Dios, porque ese es el diseño de Dios para el hombre, que sea feliz, ¿no? Obviamente dependiendo del Señor, ¿no? Hay cosas que vamos a ver el día de hoy. Felicita tu saludo. Buenas noches a todos que en esta hora están conectándose. Qué bueno poder empezar este programa que fue pensado en cada uno de los matrimonios, en cada una de las personas que de repente tienen una necesidad por tratar temas que para estos tiempos son tan necesarios, sobre todo cuando se tratan de la familia, ¿verdad? Porque son temas tan complejos que es necesario ir al diseñador, al creador del mismo, que es Dios, y todo eso lo encontramos en su palabra. Así es que nos alegramos en esta hora que se puedan haber conectado para juntos poder aprender, poder ver esas verdades que están en la palabra de Dios y poder recordarlas y afirmarlas en nosotros, ¿verdad? Así es que estamos muy agradecidos al Señor. Vamos a entregar este tiempo a Él. Oramos, amorcito. A ver, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por los amigos que están en este tiempo conectados, por los hermanos de la iglesia, por los familiares, Señor, y por donde, independientemente del lugar donde se encuentren. Gracias, Señor, porque si ahora, Señor, podemos compartir algo es porque también podemos testificar con nuestras vidas de lo que has hecho con nosotros también. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que haces nuevas todas las cosas. Tu palabra dice que cuando venimos a ti, nuestro pasado se queda atrás y tienes un plan para ordenar, para restaurar, para cambiar todo lo que tal vez nosotros hemos hecho mal. Padre, gracias porque tú eres Dios que diseñó el matrimonio. Tú eres Dios quien anhelas que nuestras vidas tengan un propósito claro y sea de bendición en todo lugar que vayamos. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros, seguramente que estamos conectados aquí, entramos al matrimonio anhelando ser felices, anhelando que nuestras familias sean familias bendecidas. Y si no han sido así, Señor, hasta aquí,
pues ahora queremos recordar aquellas cosas que tu palabra, Señor, nos debe traer a la memoria o enseñarnos para que realmente alcancemos el propósito que has planificado para cada uno de nuestros matrimonios. Gracias por este tiempo, gracias por bendecirnos, por estar con nosotros, Señor, con cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a saludar brevemente porque tenemos un programa bastante extenso, ¿verdad? Creo que vamos a tener parte 1 y parte 2. Sí, vamos a hacer parte 1 y parte 2. Hoy día vamos a hablar del rol de los esposos, ¿ya? Así que las esposas ahí van a estar seguramente esperando que algo se diga de los esposos, ¿no? Pero ya les va a tocar a ustedes también. Así es, hermanos, amigos, en esta hora vamos a saludar a Guadalupe Villa, hermanita allá desde Lima, de Jesús María. Un abrazo, Lupita. También tenemos a Edwin Valdivia con Johanna, también un saludo Bien. a ustedes, al matrimonio Valdivia Rojas. También tenemos a Catherine, mi hijita que está aquí al costado con Samuel, escuchando, Aprendiendo para el futuro. aprendiendo, sí o sí. Leticia Sánchez también con nuestro hermano Manuel, conectados. Leticia, buenas noches, Leti, para todos. Amén. Johanita, Mónica Rioja también, buenas noches, Moniquita. Ya hemos visto a Mónica hoy día en su faceta de repostera con sus galletitas. Mitzi, también mi cuñada, aquí al costadito también la tenemos más cerquita. ¿Quién más? Nidia también. ¿Cómo estás, Nidia? Buenas noches, con los papitos seguramente. La familia Saldarriaga Osorio también en esta hora se conecta. Buenas noches. También el hermano Richard Pacheco desde Nazca, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Que el Señor le bendiga, le guarde. Y nuestro hermano Jorge Luis Palomino. Con Roxana, ¿no? Los papás de Katy Palomino. Así es. Buenas Así noches, que- hermanita Roxana también, hermanito Jorge Luis. Así que bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Y para preparar un poco este ambiente, porque fue pensado en parejas, hay una canción que vamos a colocar. Por favor, póngase al lado de su esposito, de su esposita. Póngase romántico. Dígale, mire, dígale que es su bendición, que estamos y Dios quiere que estemos tan unidos como esa uña y esa carne. Entonces vamos a poner una canción que trata acerca de justamente de esa unidad que Dios espera en el matrimonio. Ujú. No me debes nada y sigues a mi lado, y estoy sospechando que me quieres. Casi ya 8 años, y aunque me conoces, todavía estás aquí. Ya no es ilusión, no son sueños ni quimeras, es mi vida real y no puedo concebir ninguna situación sin ti. Porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables, como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gavilán, como el mar con el delfín, como Winnie Pooh y Robin, como el sol bajo el cielo de Madrid. Si otros son regalos, tú eres el tesoro que yo siempre había deseado. Y aunque en estos tiempos lo del matrimonio hasta suena viejo y anticuado, me ilusiona ser una pieza del museo y poder sentir cada día en mi dedo el anillo que me une a ti. Porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables, como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán,
como nube y monte, bosque y gavilán, como el mar con el delfín, como Winnie Pooh y Robin, como el sol bajo el cielo de Madrid. Oh, como el mar con el delfín, como Winnie Pooh y Robin, como el sol bajo el cielo de Madrid. Muy bien. ¿Cómo qué somos? Somos Como- unicarne, dice, ¿no? ¿No? Como Winnie Pooh, Ah, como Winnie Pooh y Robin. ¿no? Entonces, esas sociedades que siempre hemos visto, ¿no? Que son la pareja perfecta. Así O sea, la unidad ideal. Bueno, el matrimonio es así, ¿no? El matrimonio es una unidad que Dios ha diseñado con el propósito de alcancemos precisamente el diseño de Dios para traer bendición a este mundo, ¿no? Así es. Y no deja de ser un matrimonio que, como se dice, que esperemos que sea perfecto, ¿no? Ujú. Siempre va a tener sus altos y bajos, pero cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe, las cosas van a cambiar para bien. Así que vamos a entrar de lleno al tema y como ustedes saben, ¿no? Hemos estado trabajando ya 3 temas. Bueno, pues este sería el tercer tema, ¿no? Que la primera que hablamos era el pacto con Dios, ¿no? Para entender nosotros y construir matrimonios saludables, tendríamos que haber entendido que es un pacto. Dijimos que el pacto era algo indisoluble, ¿no? Eh, un compromiso, una responsabilidad que no se diluye y que está en medio bajo vamos a decir, bajo el testimonio que Dios está en medio asegurándose que nosotros cumplamos lo que hemos prometido, ¿no? Es algo que nosotros debemos aprender a poder asumir. Y lo segundo que vimos es respecto a la unidad, ¿no? ¿Qué hace la unidad, ¿no? Cómo nos mueve, ¿no? A poder nosotros actuar, ¿no? Y decíamos que ya dejamos de pensar en nosotros como personas independientes y sino más bien que ya nuestro objetivo y nuestro propósito ya no es de forma egoísta y personalizada, ¿no? Sino enfocándonos en una familia, ¿no? Enfocándonos en nuestra esposa, enfocándonos en nuestros hijos. Ujú. Bien, pero para entender, el día de hoy nos tocaba tratar que es asumiendo las responsabilidades juntos. Y teníamos que tratar sobre los roles tanto del esposo como de la esposa. Pero en realidad vamos a hacerlo en 2 partes, porque es un tema bastante amplio y que seguramente hay muchas preguntas que hacer o tal vez algunas cosas que aclarar y que no queremos pasar por alto. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de los esposos, ¿no? Yo sé que las esposas esperan que caiga a palo, pero no. O sea, pero sí la palabra del Señor nos va a ubicar un poco en el diseño de Dios Ujú. y nosotros tenemos que ir revisando, ¿no? Nosotros los hombres que estamos ahorita en línea tenemos que ir revisando qué cosas hemos hecho bien y qué cosas nos han faltado. Y con la ayuda de Dios esperando corregirlas para que podamos vivir un matrimonio saludable, como justamente es en la serie que estamos trabajando, y Dios pueda bendecir no solamente nuestras vidas como esposos, sino también nuestra generación. Todos los que vienen detrás de nosotros, sean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, puedan disfrutar de lo que ahora vamos a decidir, de lo que ahora vamos a hacer. Porque esa es la idea, ¿no? De que el Señor bendiga nuestras vidas de cada día de la mejor manera a la luz de su palabra. Así que para entender los roles en primer lugar del esposo, primero tenemos que entender qué es el matrimonio. Así que acá tenemos un par de definiciones y que están respaldadas a la luz de la palabra de Dios. A ver, Karincita, ayúdanos en el primer concepto. Así es, y siempre vamos a ir al principio, que es al Génesis, ¿verdad? Donde todo, valga la redundancia, empezó, donde todo inició. Dice, el matrimonio es el pacto entre dos personas, varón y mujer, que se aman y que han decidido unir sus vidas voluntariamente para cumplir juntos
el propósito de Dios formando una familia según el orden establecido por Dios mismo, ¿verdad? Ujú. Y si nosotros nos fijamos en ese texto que lo tiene ahí usted a la disposición, mire, que dice que el matrimonio comienza siendo ¿qué cosa? Usted puede ir opinando, por si acaso ahí, opinando o dando, comentando o inclusive dejando alguna pregunta, porque esto es interactivo. En primer lugar, entendemos que el matrimonio nace siendo ¿qué cosa? Un pacto. Un pacto. O sea, no podemos hablar de matrimonio si no entendemos que es un pacto, decíamos, ¿no? Un pacto es esa unión, ¿no? Ese compromiso, esa promesa que hicimos delante de Dios, ¿no? Esa promesa trascendente que hicimos delante de Dios, que es indisoluble, que nos permite a nosotros, tanto hombre como mujer, mantenernos firmes en amar a quien hemos decidido entregarle nuestra vida, ¿no? Y sabiendo de que el testigo principal de todo ese pacto, esa unidad, ese compromiso, debe ser Dios, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Cuando uno flaquea, cuando uno se debilita, el otro lo levanta, pero por sobre todo, ¿no? El tercer hilo que dice, ¿no? La tercera cuerda, ¿no? Que es el más importante, que es Dios, es el que sostiene, ¿no? Sostiene el matrimonio. Por lo tanto, un poquito recordando lo que está ahí, ¿no? A ver si podemos poner el texto una vez más. Y dice, ¿no? Es el pacto entre dos personas. Y aclarando aquí también, ¿no? Según el diseño de Dios, solamente hay un tipo de unión, varón y mujer, ¿no? Y la Biblia lo habla con claridad. Y acá no hay tantas vueltas que darle, ¿no? Así es. Varón y mujer dice que se aman y que han decidido, escuche bien, que han decidido, no es un sentimiento, vamos a ver por ahí, ¿no? Que han decidido voluntariamente para cumplir juntos no solamente sus propósitos egoístas, sino el propósito de Dios, formando una familia según no su manera, no su forma de ver las cosas, sino de acuerdo al diseño establecido por Dios mismo que está en su palabra. Por eso tenemos que irnos al Génesis, donde todo inició. Ahora, hay un pasaje bíblico que es importante recordar aquí. Caricita, a ver si nos lees el pasaje. Génesis 2, 24, 25 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien, en estos dos versículos encontramos 4 principios, ¿no? 4 principios importantísimos, ¿no? El primero, y están ahí resaltados de color rojo, y el primer principio es, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Dejar. ¿Cuál es el verbo que tiene acción? Dejar, ¿no? Y eso es lo que muchas veces no queremos hacer, ¿no? No, eso es mucho lo que, el primer principio que se rompe dentro de una nueva relación familiar, por lo que los matrimonios tienen los problemas elementales, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren romper esa parte, ese principio que Dios estableció para el matrimonio. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. En primer lugar, dejar. No significa abandonar espiritualmente, sino físicamente, cortar el cordón umbilical de dependencia para ya tener una relación que vamos a ver, ¿no? Y justamente el segundo principio es no solamente dejar el hombre a su padre y a su madre, sino unirse a su mujer. Ya pensar como una familia, como una unidad, ¿no? Pensar en ese nuevo propósito que Dios le está dando y que les permite iniciar para justamente ser bendecidos por Dios, así que también como un día nuestros padres lo fueron, ¿no? Es dejar, ¿para qué? Para unirnos con nuestra esposa. Lo tercero, que dice que seremos, ¿qué cosa? Una sola carne. Ya no dos pensamientos divididos, ¿no? Aunque nosotros sentimos diferente, Claro. ¿no? Pensamos diferente, pero tenemos un mismo objetivo, ¿no? Ya no es lo que yo trabajo y lo que mi esposa trabaja. Ya no es mío, ya no es tuyo, sí, es nuestro. Así es, ya no es mi dinero, ya no es tu dinero, sino es nuestro. Ya no es mi decisión, ni tu decisión, sino es nuestra decisión, ¿no? Entonces, eso es lo que hace cuando entendemos la palabra de Dios en este tercer principio. Y finalmente dice también
bueno, dice, y serán una sola carne, y el versículo 25 grafica algo que es también muy importante, dice, y estaban ambos desnudos, dice, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? Justamente vamos a ir viendo también esto, y de forma general vamos a decir que aquí habla de un sentido de transparencia, que lo vamos a ir viendo, y también de la parte de la intimidad sexual, ¿no? Que es importante también que abordemos esto de forma general, porque en su momento también vamos a tratar lo que es la sexualidad en el matrimonio. Ahora, la segunda premisa que tenemos sobre el matrimonio, también, Karencita, a ver si lo puedes compartir. Así es. Decimos que también un matrimonio está basado sobre un compromiso. Inicialmente mencionamos esta palabra, ¿verdad? Y no sobre un sentimiento. Los dos, tanto hombre como mujer, se comprometen a ser fieles el uno al otro, independientemente de los problemas que pudieran surgir. Y eso es algo tan actual, ¿no? Hay un texto bíblico que dice en Malaquías 2:14, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Precisamente esta segunda parte va a graficar que nosotros tenemos que mirar el matrimonio no como un sentir, sino como un compromiso, una responsabilidad que adquirimos voluntariamente, como decíamos al inicio. Y el Señor, precisamente cuando habla a los hombres respecto a la esposa, ¿no? Habla de que la esposa es nuestra compañera, según ese versículo que ustedes tienen allí, y que también es la mujer, dice, de nuestro pacto, esa mujer de nuestra juventud, ¿no? Que se aventuró a ir con nosotros en ese camino del matrimonio, en ese camino difícil, pero que a la vez es hermoso, ¿no? Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Que nosotros no vivimos el matrimonio por lo que sentimos, sino porque hay un compromiso, un pacto indestructible, indisoluble, ¿no? Que nos lleva a seguir adelante, haciendo nuestro mejor esfuerzo, porque el matrimonio es trabajo, trabajo y más trabajo. Claro, porque cuando nos hemos casado nadie nos puso una pistola, fue una decisión voluntaria, ¿no? Exacto. Y por eso tenemos que entender, ¿no? Que eso es el matrimonio, ¿no? No es algo que uno viene obligado, porque si no estaríamos en un serio problema, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Que tengamos claro, ¿no? Que nuestra esposa es nuestra compañera y es la mujer de nuestro pacto, por lo tanto debemos de mirarlo así, que Dios siempre está mirando, como dice Malaquías, ¿no? Y el Señor está atestiguando y como dice, corrigiendo a los hombres que habían abandonado a sus esposas, ¿no? Que habían sido infieles a sus esposas. Hay un testigo, ¿no? Y ese es Dios. Así es. Ahora, tendremos que lanzarles una pregunta, ya que tenemos claro que es el matrimonio, ¿no? Hemos dicho que es una relación de pacto, ¿no? Y hemos revisado los términos más importantes. Y ahora tendremos que pensar entonces, si hablamos del matrimonio, ¿qué le toca hacer al esposo? ¿Qué le toca hacer a la esposa? ¿No? Y yo sé que muchas esposas estarán ahora que le digan sus verdades. Es que cuando uno se casa, nadie entra a un matrimonio sabiendo. Creo que en el camino vamos aprendiendo los roles, pero cuando tenemos una guía, que es la palabra de Dios, nos va a poder ser un poco más claro el panorama de lo que tenemos cada uno que hacer, ¿no? Y acá vienen unas preguntas que le vamos a poner para que usted vaya ya lanzando sus opiniones, ¿ya? Decíamos, si queremos saber el rol de los esposos, a ver, tanto esposos como esposas, vayan mirando las preguntas para que vayan lanzando sus opiniones. Y miren, hay dos preguntas que vamos a hacer. Pero hay un hombre que está preocupado. Sí, hay un hombre que está preocupado porque hay que ayudarle. Hay que ayudarle, exacto. Es como que un día yo también entré en matrimonio sin saber todas, ¿no? Claro. Y varios nos ha pasado, ¿no? Sí, nos pasa, creo que a la mayoría, porque no hay una escuela para matrimonios, ¿no? Sino, es más, a veces ni siquiera quisiéramos ir a la escuela de matrimonio porque a veces queremos casarnos tan rápido y que lo que menos importa es llevar una clase para matrimonios, ¿no? Y ahí justamente radica nuestro problema serio. Así es. Y no hacemos lo que se hace normalmente para lograr el éxito, ¿no? El mejor médico tiene que estudiar los años que le toca estar en la universidad,
El mejor ingeniero tiene que pasar sus años estudiando en la universidad y cualquier profesión lo hace para ser el mejor profesional. Sin embargo, para la segunda decisión más importante de nuestra vida, No queremos. no lo hacemos o no hemos sido entrenados. No está en nuestra mente capacitarnos y es más, ¿no? Hacemos una charla 4 meses antes de un par de horitas cada semana y con eso creemos que es suficiente, ¿no? Y lamentablemente eso no es real, no es práctico en la vida real. Así es. Pero bien, algunos ni siquiera eso tienen, ¿no? Sí. No, entonces vamos a ver las preguntas. Dice, ¿el trabajar y proveer para su familia es la única responsabilidad para el esposo? Y esa es una pregunta que normalmente tenemos que hacer porque los hombres tenemos ese concepto, ¿no? ¿No? El concepto de que somos proveedores principalmente, ¿no? Y la pregunta es, ¿el trabajar y proveer para su familia es la única responsabilidad para el esposo? Es la primera pregunta. La segunda pregunta que necesita. El esposo es libre de hacer lo que quiera con su tiempo, de mantenerse independiente de las necesidades o deseos de su familia. ¿Qué tan cierto es esa? ¿No? Realmente el esposo es libre de hacer lo que él quiere con su tiempo, de mantenerse independiente de las necesidades o deseos de su familia. Eso puede hacer o lo debe hacer porque normalmente lo hacemos, ¿no? Lo hacemos muchas veces. O sea, pero a veces Ahora, el hombre viene cansado, ¿no? De trabajar y crea que ya cumplió, ¿no? Pero es así realmente, a ver qué es lo que dicen acá, ¿no? ajá, vamos a ir a la luz de la palabra de Dios. A ver, seguimos. A ver, ¿alguien está preguntando? Ahí están comentando ya. Están comentando ya. Están comentando los hermanos. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen los hermanos? A ver, Galicita. Por acá, a ver, vamos a leer ya. Vamos a leer por acá. A ver, por acá Guadalupe dice, no. También uno de sus roles debe ser ejemplo de vida espiritual, dice, ¿no? Ejemplo de vida espiritual. Esa también debe ser su responsabilidad. Johanna dice, no es su única responsabilidad. Arriba también he visto que hay respuestas. Ahí Catherine también está haciendo una respuesta. Ajá, dice Catherine, el hombre también debe ser guía espiritual para su esposo. Claro, Amén, la responsabilidad. Muy bien. Lupe dice, no, seguramente no es su única no es responsabilidad. su única responsabilidad, ¿verdad? O no puede hacer uso de su tiempo como quiera, ¿no? Dice Lupe, el tiempo que le queda libre, dedicarlo a su familia. Johanna, la pregunta 12, ella responde, no, o sea, que el hombre no es independiente en su tiempo, ¿verdad? No es independiente en su tiempo. Muy bien. Andrés dice, no, en la 1 dice no. También debemos ayudar a formar nuestros hijos desde pequeños, enseñándoles las cosas buenas y malas. También debemos ayudar de vez en cuando a nuestras esposas, ya que ellas todos los días, incluyendo domingo, velan por la familia, sobre todo... Hay más que dice, ver más. Se me van. Sí, Debemos ayudarles de vez en cuando a nuestras esposas, ya que todos los días, incluyendo domingo, velan por la familia y el hogar, dice, ¿no? Por ende, también se cansan, exacto, ¿no? Muy bien, Andercito. Y el hogar, por ende, también, como cabeza de hogar, el varón puede recompensarla, ya sea de manera ayudándole a hacer sus quehaceres el domingo, o por ejemplo, comprando pollito en Norquis, ¿no? O en Marquis. Así ella descansa y ellas podrán estar más amorosas. Eso te funciona, está funcionando. Andreina dice, no, solo es su responsabilidad el proveer. También debe ser cabeza que gobierna su casa con la autoridad de Dios. Además está llamado a brindar protección y sobre todo amar a su esposita. Ok. Yo creo que están reclamando también así indirectamente, ¿no? Están aprovechando. Yo también voy a escribir. Mitzi dice, ya no es libre de hacer lo que quiere, sino debe estar atento a las necesidades de su esposa y de sus hijos. Exacto, muy bien, cuñadita, las tienes claras, muy bien. Richard Pacheco dice, en las dos preguntas es falso. O claro. sea que no es libre. No hace lo que quiere. No debe hacer lo que quiera, ¿verdad? Okay. Ya, ok, muy bien, hermana Leticia dice, no, es nuestra ayuda idónea y nos apoya en casa y el tiempo que le queda ayuda a sus hijos.
Bueno, vamos a corregir, ¿no? El hombre no es ayuda idónea, ¿no? Ajá. La mujer es ayuda idónea, ¿no? El hombre tiene sus responsabilidades ahí y como parte también de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Ujú. Ok, pero bien, vamos a ir avanzando entonces. ¿Cuál es la primera responsabilidad que el hombre tiene? ¿Cuál es el principal rol que tiene el hombre? Ajá. Para cumplir su responsabilidad, como debe ser, tenemos que ir y remontarnos al diseño de Dios, ¿ok? Por lo tanto, vamos a hablar en este momento entonces que el primer rol que tiene el esposo, en primer lugar, debemos entender lo que es el resultado de la autoridad delegada por Dios, en primer lugar, como primer punto, ¿no? Antes de irnos, ¿cuál es el rol directo, ¿no? Tenemos que saber que Él es responsable directo del matrimonio, en otras palabras. El hombre es resultado directo Ah, ya soy Manuel. de la responsabilidad del matrimonio, ¿ok? Ok, ok. ¿Y por qué? Porque Dios le delegó esa autoridad. Y vamos a ir al versículo. ¿Qué dice el versículo, Karincita? A ver, Génesis 3, capítulo 3, versículos 9 al 11, nos ubica un poco acerca de esta autoridad. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Ujú. Ujú. Entonces ahí vemos precisamente, ¿no? ¿Qué, qué cosa el Señor diseñó, ¿no? Ujú. Y vamos a ver directamente que el Señor está hablando con el hombre, ¿no? Hay un diálogo. Hay un diálogo y hay una responsabilidad. Cuando, por ejemplo, ¿no? El hombre falló. Hay una pregunta que vamos a hacer ahí. Vamos a una pregunta. A ver si le ponemos allí. A Hay una ver. pregunta que vamos a hacer para que veamos realmente de qué manera podemos ver esa autoridad que Dios le ha delegado al hombre. Por ejemplo, según este versículo, que voy a leerlos una vez más, ustedes miren ahí las preguntas para que vayan ir Escribiendo. respondiendo. Dice, la pregunta, perdón, el versículo es el siguiente. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Esas son las preguntas del Señor en su relación que tenía con él. Pero miren, aquí vamos a hacer dos preguntas para responder sobre la autoridad que Dios delegó en el matrimonio. La pregunta primera sería, ¿a quién pidió Dios cuentas por la desobediencia cometida como matrimonio allí en el huerto del Edén? ¿No? ¿A quién le pidió cuentas? La segunda pregunta, que sería según el libro de Génesis capítulo 3, del 1 al 12, y es un poquito más ampliado en cuanto a la lectura, ¿qué responsabilidades descuidó Adán? Ajá. Podemos Porque- un poquito ubicarnos que esto es a raíz de la caída, ¿no? Cuando Adán iba a pecar, ¿no? Comiendo el fruto del árbol, ¿no? Claro, Dios le dio una directiva a Adán y sin embargo, Adán teniendo su esposa, ¿no? Ujú. Vamos a ver que falló en algunas cosas porque finalmente pecaron, ¿no? Pecó primero Eva, pero asimismo también el hombre siguió, ¿no? El camino que hizo Eva, pero eso fue resultado de algo que se dejó de hacer con anterioridad. Así es. El pecado no viene de la noche a la mañana, el pecado no sorprende, sino la Biblia inclusive habla, ¿no? Que cada uno dice seducido, es tentado y seducido de acuerdo a su propio condición de pecado o su Ujú. propia concupiscencia, ¿no? De acuerdo a sus propias debilidades, dice. Entonces dice, cada uno es atraído y seducido por ellos y finalmente da a luz el pecado y cuando da a luz el pecado también vienen las consecuencias que la Biblia le llama como la muerte espiritual, ¿no? Ujú. Ok, entonces las Ahí preguntas, están las respuestas, ahí ya. están las respuestas. A ver qué dice. A ver, dicen por acá, bueno, Manuel está aclarando que está escribiendo ahí. Ah, Ya. ok. Dice Andrés que es Adán. O sea, ¿a quién pidió Dios cuentas por la desobediencia cometida? A Adán. Muy bien. Guadalupe dice, Dios le pidió cuentas al varón, o sea, a Adán. Ujú. Mayerly también dice a Adán. También Clara dice, Dios le pidió cuentas a Adán. Ujú. Leticia o Manuel también afirma lo mismo, ¿no? Ahora la pregunta siguiente dice, ¿qué responsabilidades descuidó Adán?
según todo el versículo del 1 al 12. ¿Qué responsabilidades descuidó con esta escena? Andrés dice, descuidó el estar pendiente de su mujer, o sea, de Eva, de que no comiera ese fruto prohibido, y más con qué animales se reunía la serpiente. La serpiente se reunía, la serpiente la tengo, malas amistades. Y Adán no se dio cuenta qué amistades la rodeaban. ¿Ok? Claro, todo es por causa del descuido, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ir viendo eso. Ajá, Clara dice, Dios le pidió cuentas a Adán, efectivamente. Johanna dice, Clarita, que... ok, es amistad de Johanita. Muy bien. Sabina dice, bueno, está saludando a nuestra hermana Sabina de Ica, buenas noches. Andreina dice, la responsabilidad de la desobediencia la debe asumir el hombre. Y 2, ¿qué descuidó? Descuidó su comunión con Dios, primeramente. Descuidó la obediencia a Dios y su autoridad con respecto a la mujer que Dios le dio. Ok. El hermano Richard también está diciendo que Adán, muy bien. Y Guadalupe dice que responsabilidad descuidó su obediencia. Bueno, vamos a poner entonces las respuestas, ya que varios de ustedes ya han compartido y han coincidido también con las respuestas correctas, ¿no? Según la palabra del Señor, y ustedes lo han visto, definitivamente pidió cuentas a Adán, porque ustedes ven, el Señor le llamó a Adán, le llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque él también sabía dónde estaba Eva, pero ¿por qué le llamó? Porque el hombre era responsable directo de su esposa, porque él fue creado primero y se le dio la autoridad sobre toda la creación. Y Dios se dirigió a él, ¿no? Por lo tanto, Dios le dijo que le vas a cuidar, por eso él mismo, ¿no?, declaró, y lo vamos a ir más adelante, ¿no?, que Eva era parte de él mismo, ¿no? Por lo tanto, era su responsabilidad, ¿no? ¿Cómo lo haya hecho Eva? Bueno, esa es otra cosa, y vamos a ir viendo algunas cosas que por ahí a ustedes han compartido, ¿no? Entonces, Dios definitivamente le pidió las cuentas a Adán, lo que hace ver, si estamos hablando inclusive del diseño de Dios desde el Antiguo Testamento, lo que hace ver que el responsable directo de la relación matrimonial es el hombre. Dios le delegó al hombre esa autoridad sobre su matrimonio. Así es, bien claro y bien centradito. Así que por ahí el hombre no puede escaparse y decir, como lo dijo en un momento Adán, cuando ya dio la respuesta del Señor, dijo, la mujer que me diste por compañera, ¿no? Entonces, para Dios no le interesa esas respuestas, ¿no? Así es. Porque todo se quiebra desde nuestra comunión con Dios, desde lo que dejamos de hacer. Entonces, ahí tenemos que tener bien claro, por eso, varones, ¿no?, esposos, que si en algo nuestro matrimonio va fallando, es porque nosotros de alguna manera hemos dejado de hacer algo que es muy importante. La autoridad así es, haber descuidado nuestra autoridad, y dentro de esa autoridad es tener una relación con Dios, que la vamos a ir viendo luego también, ¿no? Entonces, volvemos a las respuestas, ¿no? La primera es que Dios le pide cuentas al hombre, como cabeza, no dentro de su matrimonio. Lo segundo, según Génesis 3, 1 al 12, vemos que descuidó. Cuando usted agarra la palabra del Señor, por ejemplo, ¿no?, dejó de cuidar de su esposa. En el versículo 1 al 4, ¿no?, no vemos el detalle, ¿no?, de cómo este hombre, vamos a ver acá, vamos a ver que el hombre, ¿no?, dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, dice, y dijo a la mujer, y hay un diálogo entre la serpiente y la mujer, y vamos a ver que el hombre, ¿dónde estaba? En todo ese proceso donde la serpiente estaba, como se dice, hablando al oído de Eva, seduciendo a Eva en su debilidad, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? ¿No? Y claro, ¿no? Nosotros, pudiendo mirar la palabra del Señor en detalle, podemos ver que Adán, siendo el responsable de su matrimonio, él descuidó, ¿no?, a su esposa. Un poco le dejó a su suerte, ¿no? Y lamentablemente, pues, Satanás trabajó en esa falta de comunión con Dios, ¿no? En esa falta, y justamente vamos a ver qué cosas son las que falló ahí, ¿no? Bueno, en primer lugar, justamente
vemos que esa es la primera cosa que descuidó, ¿no? Descuidó a su esposa, ¿no? ¿Dónde estaba su esposita, no? ¿Qué estaba haciendo su esposita? Bueno, versículos 1 al 4 podemos ver ese problema, ese descuido. Lo segundo, Karincita, ¿qué más encontramos? Que no mantuvo el orden ni las leyes de Dios, ¿no? En el versículo 5 y 6 lo podemos encontrar, que dice lo siguiente: pues sabe Dios que el día que de él coman se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar, dice, sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Muy bien. ¿Qué fallaron ahí? Como dice en la respuesta de Paula, para que puedan ver ahí los hermanos, fallaron en no mantener el orden de Dios ni las leyes de Dios. En otras palabras, como se dice criollamente, ¿no? Se rieron sobre la noticia, ¿no? Entonces ellos no tomaron en cuenta lo que Dios había definido y simplemente actuaron a su manera. Porque no solamente falló Eva, sino también falló Adán, cometiendo el mismo pecado. Lo tercero que vemos es, ¿no? Según el versículo 6, ¿no? Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, miren, deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Cuál fue la siguiente falta que tuvieron? Que en el caso, ¿no?, del hombre, ¿no? ¿Qué hizo el hombre? No fue, ¿qué cosa? Un buen ejemplo de obediencia a las normas de Dios, porque él pudo haber ido en contra de eso. Si su esposa pecó, él pudo haber no compartido la misma idea y poder acercarse a Dios y seguramente pedir el perdón necesario, ¿no? Pudo haber frenado a Eva, Eva, haber ¿no? frenado mayor catástrofe, pero sin embargo no lo hizo. En vez de ser un buen ejemplo de integridad delante de Dios, él hizo lo mismo y le llevó a seguir haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. Lo cuarto, ¿no? En el mismo también vemos, ¿no?, que descuidó la vida espiritual de su esposa porque no la pastoreó, ¿no? No la guió, ¿no? Y lo último, los versículos del 8 al 12, vamos a ver que no se hizo responsable de sus propios pecados. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dice, cuando oyeron que el Señor estaba allí, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. El Señor les hablaba y tuvieron que ser confrontados en su pecado. Lo primero que hizo Adán y Eva fue, ¿no?, en este caso el hombre, ¿no?, en primer lugar, no ser responsable y reconocer su pecado, ¿no? Lo que pasa siempre con el hombre, que digamos no toma en cuenta, ¿no?, lo que Dios es, ¿no? ¿Qué hace? Preferimos que lo descubran otros, ¿no? Y estamos escondidos, ¿no? El hombre por naturaleza hizo eso desde el principio, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? O sea, sabiendo que Dios es Dios de misericordia, ¿qué hubiera pasado si él hubiera reconocido su pecado y hubiera venido en primer lugar y hubiera pedido perdón, se hubiera humillado y no hubiera querido tapar su propia falta delante de Dios, ¿no? Entonces vemos aquí en estos versículos, en primer lugar, que el hombre fue delegado en autoridad de parte de Dios, y esa autoridad le hace responsable de toda la creación, incluyendo a su esposa. Lo segundo que podemos ver dentro de este mismo principio es que hay un rol del esposo dentro de su familia, ¿no?, que es mostrar, ¿qué cosa? La sujeción a Dios. La sujeción a Dios. Si bien es cierto, Dios le delegó una autoridad, pero así mismo como le delegó una autoridad, el hombre tiene que entender que está sujeto a una cabeza, ¿no? ¿no? Esa cabeza Sujeto a Dios. A ver, Karencita, si lees el versículo. 1 Corintios capítulo 11:3 dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
un orden hay ahí, ¿no? Hay un orden, sí. Hay un orden que si nosotros no tenemos claro, lamentablemente no vamos a poder ser bendecidos, ¿no? Ujú. Ahora, vamos a poner unas preguntas ahí para nuestros hermanos para que también puedan ir reflexionando y respondiendo, ¿no? Bajo esta premisa de que el hombre tiene que mostrar sujeción a Dios, no solamente recibir la autoridad de Dios, sino Así es. sujetarse a Dios. Hay dos preguntas que estamos planteando. En primer lugar, ¿quién es la cabeza de todo hombre? Todo hombre responsable, ¿a quién debe sujetarse? Estamos hablando de principios espirituales, Lo segundo, si un hombre no se somete a su cabeza inmediata, ¿qué le está demostrando a su esposa? Repite las preguntitas, Karencita. Nuevamente, ¿quién es la cabeza de todo hombre? Todo hombre responsable, ¿a quién debe sujetarse? Ujú. Ok, Andrés respondió a Cristo. Guadalupe dice, debe sujetarse a Dios. Ok. Ujú. Catherine dice, Dios es la cabeza de todo hombre. Ujú. Ujú. Todo hombre responsable, dice, ¿a quién debe sujetarse? A Dios, dice Manuel y Leticia. Mónica dice, primero es Dios. Guadalupe también confirma a Dios. Mayer le dice, a Dios. Muy bien, vamos a ver las respuestas. Vamos a ver las respuestas, justamente usando también lo que la palabra de Dios, ¿no? Porque todo tiene que partir del principio bíblico, ¿no? Así que la respuesta la vemos ahí, ya ustedes lo han respondido. La cabeza de todo hombre es Cristo. Y todo hombre debe sujetarse a Cristo. Ujú. Y ahora, la Biblia dice así, ¿no? Si retrocedemos un poquito para que veamos el pasaje bíblico. El pasaje bíblico que dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Escuche bien, nuestra autoridad inmediata de los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, los que hemos sido perdonados y ahora pertenecemos al reino de los cielos, nuestra autoridad directa es Cristo. Y asimismo dice, va bajando la línea, y el varón dice es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Recuerden que dice de todo varón, ¿no? Así es, de todo varón, al que quiera y al que no quiera, ¿no? Así es. ¿No? 1 Corintios 11:3. Entonces, este principio nos ubica. Si un hombre no se somete a la cabeza inmediata, ¿qué está demostrando su esposa? La respuesta está ahí, está mostrando rebeldía hacia Cristo y asimismo le está dando un mal ejemplo referente a quién debe sujetarse. Si yo no me sujeto a Cristo, ¿qué ejemplo bueno le puedo dar a mi esposa Así de es. que debe sujetarse a mí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que este es un círculo vicioso y que a veces no nos hemos percatado como hombres? Nosotros decimos, pero ¿por qué no mi esposa no se sujeta? ¿Por qué no me da mi lugar? La pregunta ¿será porque yo tampoco me sujeto a Dios? ¿Será porque yo tampoco dejo que Cristo sea la cabeza de mi vida? Y no podemos, el hombre no puede ser esa influencia, ¿no? Si no Así lo está es. viviendo en su vida. Correcto. Si yo no soy influenciado por Cristo, no seré un mejor esposo. Ujú. Y el resultado va a ser sencillo. Si yo soy un buen esposo, de acuerdo al modelo de Cristo, ni siquiera tengo que decirle a mi esposa, sujétate. Porque en automático, porque soy un gran y buen esposo, mi esposa me va a amar con todo su corazón. Mi esposa va a estar lista para cumplir el llamado de Dios. Y como dice, ese término de sujeción que ahora tan fuerte se cuesta entender, ¿no? No sería ni siquiera un problema eso. ¿Por qué? Porque uno cuando ama, hace lo que tiene que hacer. Así es. Hace su parte, ¿verdad? Sí, y ese es un llamado a cada uno a autoexaminarse, ¿no? Delante de Dios uno tiene que autoexaminarse. Así es. Y aquí está el gráfico, ¿no? El gráfico que pusimos hace un momento, ¿no? Para que no se nos olvide. El gráfico nos muestra, ya está el versículo ahí, Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del varón, y el varón, cabeza de la mujer. Ahí Ajá. se acaba el círculo de quién es cabeza de quién. Y la esposita responde a ese amor que Dios ve, a ese amor que el esposo muestra a través de Cristo en nuestras vidas, Así es. ¿no? Y bueno, en primer lugar, ese es el rol
el primer rol que tiene el hombre es saber que tiene una autoridad delegada, pero esa autoridad le lleva a sujetarse a Dios para poder guiar bien su matrimonio. Entonces el hombre va a estar bien equipado para poder cumplir su rol. Así es. Por eso hemos tenido que tocar primero esto. O sea, en primer lugar, su primer rol es, en otra palabra, simplificando esos 2 puntos, su primer rol es depender completamente de Dios. Así es. Si quiere ser un esposo conforme al corazón de Dios, tiene que depender completamente de Dios. Si no, lamentablemente, si no se sujeta a Dios, es algo ilógico, Difícilmente, ¿no? sabiendo que esta es una relación espiritual, que el resultado espiritual de mi relación con mi esposa pueda desconectarse de lo que Dios ha diseñado, ¿no? Entonces, bueno, ya entendemos entonces los varones. Si nosotros hemos fallado en esa parte, sabemos que tenemos que estar mirando, ¿no? Así es. Para retomar, que es lo más elemental, el principio número 1 o el rol número 1 de tener comunión con Dios dentro del matrimonio. Así es. Segundo rol, a ver, Karincita. El segundo rol, y yo creo que esto enlaza al primero, ¿no? Porque si primero el hombre está lleno de Dios, un hombre que vive en la presencia de Dios, entonces el siguiente rol lo va a poder llevar a cabo de la manera más sencilla y más natural. Dice, el rol de todo hombre es amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces, la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ajá. Qué tremendo, y qué, Qué profundo ese pasaje. y qué miedo. Sí, es que es una valla bien alta. Es una valla bien alta. Entonces, el segundo rol es que el hombre debe amar a su esposa al estándar no humano, Así es. al estándar de Cristo. Cristo. Y hemos dicho, si el estándar es de Cristo, que es nuestra cabeza, y nosotros tenemos una comunión con Dios, entonces la pregunta es, ¿podremos hacerlo? Hay unas preguntas que vamos a hacer. Aunque por ahí, si puedes leer las respuestas de algunos de la anterior pregunta, creo. Ok, bueno, José Higinio dice, ¿no? Ahí nos quedamos. El hombre debe estar sujeto a Cristo. Así es. Muy bien. A Cristo, dice Lupe. Andrés dice, si no se somete a la cabeza inmediata, le demuestra que es un desobediente. Así es. Exacto, y la esposa puede salirle desobediente. Mayer le dice, si el esposo no se sujeta a Cristo, mucho menos lo hará a su esposa. Mucho menos lo hará a su esposa. O de repente quiso decir su esposa. Claro, su esposa, ¿no? Ya, Andreina dice, sin una cabeza el cuerpo no funciona, claro, porque no hay ser humano ni persona que sea acéfala, ¿no es cierto? O sea, el resto de la familia es un desastre. Así es. El Guadalupe dice sujetarse a Dios, y Andrés, bueno, acá Andrés lanza una pregunta. A ver, dice pastor, pregunta, ¿el hombre debe sujetarse a su mujer? Bueno, ahorita vamos a responder eso, pero en principio la Biblia dice que el esposo tiene que amar. La sujeción tiene que ver con otros principios, con otras cosas. El hombre fue llamado a amar a su esposa y la esposa a sujetarse al esposo, que son dos principios totalmente diferentes. Así que de repente por eso lo que era la pregunta ahí respecto a lo que opinó Mayerly, ¿no? La mujer en el diseño de Dios debe estar sujeta al esposo. Y justamente lo que nos cuesta hacer es lo que nos manda hacer el Señor. A la mujer le cuesta sujetarse al esposo y al hombre le cuesta amar a su esposa. Así es. ¿No? Por lo tanto, cada uno tiene su parte, ¿no? El hombre es cabeza y sobre la cabeza se sujeta el cuerpo. O sea, por eso la cabeza no puede sujetarse a la esposa, ¿no? Bajo un principio. Pero sí, dentro del amor hay un trabajo que se hace en conjunto, que es totalmente diferente. Así es. ¿Ok? Muy bien, vamos a lanzar la pregunta del versículo que acabamos de leer, que está en el pasaje anterior, que está en el libro de Efesios, capítulo 5, del versículo 25 al 27, donde habla que los esposos tienen que amar, es un deber de amar a sus esposas, a sus mujeres, dice, ¿no? Y la pregunta es, según el pasaje bíblico, ¿cuál es la demanda de Dios para que el hombre ame a su esposa? Pregunta, repite, Karincita. ¿Qué es lo que le demanda
Dios al hombre para que ame a su esposa? ¿Cuál es esa demanda de Dios? Según el versículo que acabamos de leer. Ujú. ¿Ok? Entonces, vayan pensando un poquito, ¿no? Hay dos cosas que están bien marcadas aquí, ¿no? Bien marcadas aquí. Y ahí va un poco contestar la respuesta con mayor claridad de Andrés, ¿no? Y tal vez aclararla también para Mayerly, ¿no? Porque el hombre tiene una responsabilidad y la esposa tiene otra responsabilidad que vamos a ver justamente la semana que viene. El día de hoy, ¿qué implica amar? No es algo tan sencillito, ¿no? Ujú. O sea, si miramos bajo el estándar humano, yo creo que ningún hombre podría amar bajo el modelo que dice el libro de Efesios capítulo 5. Ujú. Tendríamos que depender bajo el principio número 1 de la autoridad delegada de parte de Dios y nuestra dependencia de Dios, Karencita, Así es. ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? A ver, dice. A ver, Catherine acá respondió, dice Que que Catherine- ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, a su iglesia. Creo que Catherine es Mitzi, creo que la que está respondiendo ahí. No, no Sí, sí. creo. Claro Ya. que sí. O Samuel de repente está ahí. Uy, Samuel, uy. Bueno, no sé, porque Catherine y Samuel, Samuel prestan está preparándose para el matrimonio muy bien. así es. Johanna dice exacto. O sea, exacto a la respuesta de Catherine, ¿no? Que ame a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Ya. Hasta la muerte. Andrés dice cómo tiene que amar hasta la muerte. Ajá, hasta Bueno, la muerte. vamos a ver qué dice la palabra de Dios, Ahí según está este el pasaje. pasaje bíblico, ¿verdad? Ahí está el pasaje bíblico. Vamos a dar la respuesta. Las respuestas precisamente tienen que ver mucho con lo que algunos se han opinado, ¿no? Ujú. En primer lugar, hay dos cosas que dice este versículo. Cada versículo está centrando la forma, Ujú. ¿no? Y acá, hermanas queridas, que seguramente ustedes esperan una respuesta profunda. Miren el estándar y ojo, esposos. Muy bien. Ahí Miren el se estándar, respondió. esposos. Miren el estándar, esposos. El estándar no es nada bajito. El estándar es un estándar de Dios muy alto. Dice, debemos de amar como Cristo amó a la iglesia con ¿Cómo? entrega total. ¿Cómo? ¿No? Como Cristo. Uy, ahí sí nos metimos en un lío. Una valla bien. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? ¿Cómo amó Cristo? Es un amor de entrega total. ¿Qué tipo de amor? Es una entrega de sacrificio, es un amor, como decíamos, ¿no? Hay tres tipos de amor, ¿no? Amor ágape, el segundo, Karencita, El amor filios y el tercero, y el eros. el amor eros, ¿no? El amor ágape es el amor que proviene de Dios, Ujú. ¿no? Que es en la comprensión de Dios y que muchas veces nosotros no podemos entender, ¿no? Porque la mente de Dios es tan profunda, ¿no? Y tan pura, ¿no? Es un amor sacrificial. Es un amor que justamente vamos a ver ahorita a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es ese amor? Un amor puro. Y el amor filios es un amor de relacionarnos, ¿no? Entre personas, ¿no? De amistad. De amistad, de compañerismo, ¿no? Ese amor que tuvo David y Jonatán, ¿no? Ese amor que puede haber en la esposa también cuando no queremos hacernos daño, nos sentimos compañeros, ¿no? Socios, amigos, ¿no? Amigos, de amistad. Parte de, ¿no? Y el amor eros viene a ser el amor enfocado en lo sexual, ¿no? Y ese es, cuando hablamos del amor que habla aquí la palabra de Dios, que debemos amar como Cristo amó a la iglesia, es el amor ágape. Y ese amor ágape es un amor, queridos hermanos, que lo describe 1 Corintios 13. Si ustedes van a 1 Corintios capítulo 13, van a encontrar el estándar de este amor. Ujú. El estándar de este amor es un amor profundo, es un amor que no describe ningún tipo de egoísmos, más bien describe todo lo contrario. Y es el pasaje conocido como la preeminencia del amor. Miren, el tipo de amor. Dice la palabra del Señor, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese, dice, todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y va a llegar hasta el versículo 4, bueno, primero describiendo cómo es cómo sería hacer cosas sin tener amor, ¿no? El versículo 4 ya dice lo que es el amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. Ojo, no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué le parece? ¿Se dan cuenta el tipo de amor que Dios demanda para nosotros respecto a nuestra esposa? Y ese es el tipo de amor que el Señor tuvo para nosotros. Así es. La Biblia dice que nosotros debemos tener el mismo amor, dice, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el hecho de ser Dios, sino dice que se despojó a sí mismo de todo su poder, ¿no? Y se entregó por nosotros, dice, para morir en la cruz por nuestros pecados. Es un amor sacrificial hasta la muerte. Como decía por ahí, creo que llegó a decir por ahí Andrés, ¿no? Un amor sacrificial que aún antepone nuestra vida, ¿no? Con tal de hacer el bien hacia nuestras esposas. Así es. Hermanos amados, amigos, normalmente este es el tipo de amor que no queremos practicar. Porque cuando llegamos al matrimonio, ¿qué queremos? Queremos que nos hagan felices. Canjeamos algo, ¿no? Yo hago para recibir. Y lamentablemente eso no es así. ¿Alguna cosita, Carlita, más? Sí, qué importante que cuando la palabra habla de Efesios y da a cada uno según su necesidad. Al hombre le cuesta amar o expresar amor, a la mujer le cuesta sujetarse, ¿verdad? Pero Dios diseñó ambas cosas, ambas necesidades para que uno al otro puedan suplirlas. Tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Y los dos son una unidad perfecta en el Señor. Entonces, cuando yo veo en este pasaje, en el versículo 25, amarla como Cristo amó, y mi esposo ya nos está detallando el tipo de amor, nos podemos quedar detenidos en el amor de Dios. Y es que el amor de Dios, como es único, como es un amor puro, que solamente viene de Dios y proviene de Dios, y muchas veces el hombre, en esa falta de expresar amor, porque le cuesta en su naturaleza, qué importante saber que cuando el hombre acude a Dios, ¿verdad? Cuando el hombre pone a Dios como primer lugar en su vida, va a suplir en el hombre aquella carencia, para que el hombre a su vez pueda fluir en amor y en manifestación de amor para su esposa. Quiere decir que muchas veces, varón de Dios, ¿no? Te lo habla una mujer. Si es que te cuesta expresar amor, o de repente has tenido momentos difíciles en el que tú no quieres o no puedes expresar amor, acude a aquel que es la fuente de amor verdadera, que es Dios. Él es el que da amor de una manera incondicional, sacrificial, y Él te puede dar de su amor para que tú puedas darle a tu esposa aquello que ella necesite, ¿verdad? Él da amor sin medidas. Él da amor sin medida. Y qué interesante y qué bueno recordar que nosotros como hombres, inclusive, ¿no? La parte que nos toca a nosotros es amar, ¿no? La mujer por naturaleza, como dijéramos criollamente, es romántica, ¿no? Entrega todo, ¿no? Necesita ella no necesita que le digan ama. Nosotros sí. Entonces el diseño de Dios es así. Y cuánto más, aquí viene un tema que ya un poquito saliéndonos, ¿no? Que es importante que cuando hay esa carencia, cómo puede ayudar la esposa a poder estar orando para que Dios nos ayude, ¿no? Porque muchas veces podemos venir dañados en el pasado, dañados de repente porque también no pudimos haber recibido amor, o algunos de repente no sé qué tipo de crisis puedan tener y no saben amar. A veces no sabemos amar. Y solamente Dios primero tiene que sanar esas heridas del pasado. Uno tiene que quitarse ese peso que lleva en la espalda, ¿no? Y que a veces no podemos dar porque no puedes dar lo que no tienes. Si no tienes nada de amor, ¿qué amor vas a dar a tu esposa? Así es. ¿No? Entonces, por eso es importante, primero, la dependencia de Dios. Si tú dependes de Dios, Dios va a suplir las carencias que tú tienes.
Si te falta amor, te llenará de amor, te sanará de tus heridas. Por lo tanto, una vez que tengas amor, podrás realmente amar a tu esposa como el Señor lo manda. Entonces, es importante enlazar esas dos cosas, ¿no? Dios nos llama a nosotros a amar. Esta es la parte más difícil, por eso, ¿no? La parte más difícil, ¿no? Y lo segundo que nos manda a hacer, que necesita ver, léelo para después Dice comentar. santificar a la esposa a través de la palabra de Dios. Lo segundo que manda el Señor dentro de esta responsabilidad de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, es llevarle a un nivel espiritual óptimo delante de Dios. Y la única forma que le puede llevar a tener esa relación espiritual óptima con Dios es que nosotros seamos esos sacerdotes que Dios ha diseñado para nosotros, para nuestra responsabilidad. Vale decir, nuestra responsabilidad es guiarles desde la parte espiritual a nuestras esposas. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Vale decir, mi responsabilidad es llevar esta palabra del Señor a mi esposa, a mi familia, de modo que yo viviéndola también la podamos practicar todas. Y eso trae bendición. Y dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios, ¿qué hace? Santifica. La palabra de Dios purifica, ¿no? La palabra de Dios, ¿qué hace en la vida de todo hijo de Dios, ¿no? En este caso hacia la esposa, dice, ¿no? Miren lo que dice el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo que hizo Cristo a través de sus actos, ¿no? A nosotros también nos da el mismo modelo, ¿no? Que la palabra de Dios es la que puede hacer eso en la vida de nuestras esposas. Y ahí es donde nosotros tenemos que cumplir ese rol tan importante que el Señor demanda de nuestras vidas. Qué importante, queridos hermanos, de poder reflexionar sobre esto, ¿no? Y acá, esto también es un tema muy importante. A mí esa parte donde dice, a fin de presentarla, dice, ¿no? En el caso de Cristo, ¿no? A fin de presentar, así como, ¿no? O sea, Dios siempre pone una figura para poder comparar, ¿no? Y mira, varón de Dios, tú un día vas a dar cuenta a Dios y vas a decir cómo estás presentando a tu familia, a tu esposa, ¿no? Y para eso es que tienes que buscar al Señor, para que cumplas ese propósito de santificarla, a fin de que la presentes delante de Dios como esa mujer santificada, ¿no? Que ha crecido y ha madurado. Y ese es el rol de ese varón. Difícil trabajo. Así es, pero Ya. no imposible. Pero miren esa parte que habla, que cuando habla bajo el modelo de Cristo, ¿no? Cristo, dice, ha hecho todo eso por su iglesia, ¿no? La ha purificado, la ha santificado, con un propósito, dice, de presentárselo al Señor, dice, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa. Y ese es el estándar que nos ponen a nosotros también el Señor. Si Cristo va a presentar a la iglesia de esa manera, nosotros debemos de presentar a nuestra esposa de la misma manera. No es fácil, ¿no? Por eso decíamos cabeza, ¿no? Dios, Cristo, el varón. Y miren, el modelo al modelo de Cristo. Así es. ¿Qué demanda tan alta? Por lo tanto, hermanos, varones, le decimos, nosotros tenemos una responsabilidad tan grande y por la que tenemos que reflexionar profundamente y no tomarlo a la ligera. A veces nosotros dejamos la responsabilidad tal vez a las esposas y que ellas hagan la parte espiritual. Y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es orar para que Dios guarde nuestros matrimonios, guarde nuestras esposas, guarde nuestros hijos y sobre todo nosotros llevar ese alimento que cada día sacie el corazón de nuestras esposas, de nuestras familias, que es la palabra de Dios, la que única que puede nutrir y alejar nuestras vidas de todo tipo de pecados. Amén. Así es. Es el segundo. Vamos al tercero, y que es el último rol que queremos considerar en esta noche, de los más importantes, por decirlo de una manera, y vamos a ver el texto bíblico que lo sustenta. Dice, Dios tiene un plan para el hombre en el área del trabajo y sus relaciones. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo,
y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. No se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y hay otro pasaje también que se relaciona con esto, que es Génesis 2, del 8 al 9, por favor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que lo había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 8 al 9. Ok, entonces ahora tenemos las preguntas. Vamos ¿no? rápidamente con las rapidito preguntas. porque ya el tiempo que nos ha ganado. Así es. La pregunta es, entendiendo que Dios tiene un plan para el hombre y hay una responsabilidad de parte del hombre, ¿no? Frente al trabajo y sus relaciones, ¿no? ¿Cuál era el plan de Dios para el hombre en el área del trabajo? La pregunta. Y en todo caso vamos respondiendo de frente y alguno de ustedes de repente va a ir complementando, ¿no? ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre en el área de trabajo? A ver. Y vamos también de una vez avanzando un poquito, ¿no? Y según el versículo 15 es que el hombre debía cultivar el huerto y cuidarlo, ¿no? El diseño de Dios no fue que el hombre fuera un vago, ¿no? No, desde que lo creó, papacito, vamos a trabajar. Sí, pero el trabajo no era causante de dolor, ¿no? Él podía hacerlo y disfrutar de estar en un lugar perfecto, ¿no? En un lugar donde se manifestaba la gracia y la misericordia y el favor y toda la presencia de Dios allí, ¿no? Entonces, el hombre no estaba perdiendo el tiempo, sino le dio una responsabilidad de cuidar el huerto. Caso lo que ahora tenemos que estar exhortando muchas veces, ¿no? Para que los hombres trabajen, porque a veces pasa todo lo contrario. El hombre no quiere trabajar. Y lamentablemente se acostumbra y eso trae pues ruina dentro del matrimonio, ¿no? Lo segundo que vemos en el versículo 16, que el hombre tenía que cosechar de todo árbol del huerto para poder comer. Respecto al trabajo, mira, en otras palabras, la palabra de Dios dice que el que no trabaja no coma, ¿no? Así es. ¿No? Y este hombre era un hombre trabajador. Su trabajo era no solamente cultivar el huerto y cuidarlo, sino también luego disfrutar del fruto de su trabajo, que era cosechar de ese árbol para poder comer. Lo tercero que hizo referente al área del trabajo es que Dios le dio una responsabilidad creativa al hombre, ¿no? Donde puede explotar su potencial, ¿no? El potencial que Dios le había dado, ¿no? Aún estaba la mente usada en el 100% de su capacidad, ¿no? Porque aún no estaba el pecado, el cerebro ahora que lo usamos menos del 10%, ¿no? Y por lo tanto a este hombre, en una condición sin pecado, se le dio la responsabilidad de ¿qué cosa? De poner nombre a todos los seres vivientes. Dice la palabra del Señor que Dios trajo a todos los animales y le puso el nombre. Y aquel nombre que se le puso es lo que conocemos. Así es. Claro, salvo cosas ya en algunos contextos culturales que lo cambian un nombre a otro, ¿no? Pero es el nombre que finalmente Dios le puso, Adán le puso a cada ser viviente, ¿no? Y seguramente por eso asociamos nosotros ciertas cualidades con los nombres que el hombre creativamente las puso, ¿no? Así es. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Dice que Dios también tiene un plan para el hombre en el área del trabajo y sus relaciones, y esta es la segunda pregunta. Claro, este es en el caso de las relaciones, ¿no? ¿Cuál era el plan? A ver, Karencita. Ok, el plan de Dios era que se relacionara con su creador. Así es, porque en el versículo 6 y 7 vemos que en todo momento Dios mantenía un diálogo con Adán. Dios dijo, ¿no? Y Dios dijo a Adán, ¿verdad? Entonces se ve esa comunión, esa relación que existía con su creador.
dice que se relacionara con toda su creación. Efectivamente, dice que la palabra de Dios, que Dios puso a Adán, dice, en el huerto, dice, ¿no? Y le dio tareas específicas, tanto para con los animales, dice, y todo ser viviente. Dice, le concedió libertad para tomar decisiones. En el versículo 16 y 17 vemos cuando Dios le advierte acerca de las cosas que puso en el huerto. Le dijo que puede comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿verdad? Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio al hombre libre albedrío. Para ¿verdad? poder decidir. Exacto, lo hizo un ser humano para tomar decisiones. También tendría que Dios siempre cuidaría del hombre. Efectivamente, porque cuando vemos la advertencia de Dios, ¿no? Porque si el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le estaba dando las alternativas, pero también le estaba diciendo la consecuencia de desobedecer. Y la consecuencia sería la muerte. La muerte, tanto física como la muerte espiritual. Dice el siguiente punto, Dios no lo diseñó para vivir en soledad. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que dice que Adán estuvo poniéndole nombre a los animales, y en eso Dios dice que vio que Adán no tenía con quién estar, vio que el hombre estaba solo y vio que no era bueno que estuviera solo y creó una ayuda idónea para él. Dice, Dios no lo diseñó, se le creó para formar su propia familia lejos de sus padres. Y eso lo vemos en el versículo 24, que ya de memoria lo sabemos. Algunos no quisieran que ese versículo exista, ¿no? Porque habla de una separación del hombre, de su padre y su madre para unirse con su esposa, porque Dios lo diseñó así, para que él pueda formar su propia familia. Desde el inicio. Así es. Desde que él piensa en hacer su hogar, ya tiene que tener claro eso. Y acá no hay excusas, ¿no? Excusas buscamos nosotros para romper los principios de Dios, por eso nos va mal. El principio de Dios es que hombre y mujer inicien su vida juntos, independientemente. Los papás tienen sus propias responsabilidades y Dios las ha puesto así, para que podamos ser bendecidos. Ahí es donde el hombre desarrolla pues su potencial y aprende a asumir sus roles. Pero en casita con mamá y papito nunca va a poder hacer, bien difícil. Dice el último, se le bendijo con la unidad sexual con su única esposa, ¿no? Eso y también es los dos importantísimo. serán una sola carne, dice. Es importantísimo, ¿no? Los dos serán una sola carne. No dice que hay un añadido más, ¿no? A pesar que hombres, vemos que Dios usó en la palabra del Señor y se rompieron el modelo de Dios, no significa que a Dios le agradaba eso. Así ¿no? es. Porque cada decisión fuera de los principios de Dios trajo problemas al hombre. Y ahí podemos ver que el diseño de Dios no era eso, ¿no? Una cosa es que Dios permita y otra cosa es que Dios esté de acuerdo. Así ¿no? es. Nuestros pecados siempre nos van a traer desorden y consecuencias que nos van a hacer llorar. Por lo tanto, aquí una de las cosas que vemos es que Dios diseña el matrimonio, ¿no? En un orden correcto. La última parte, Karencita. Listo, para terminar dice Dios, el punto C, ¿qué deben cuidar en su relación de esposos? Ya nos complete ya a esposo, ¿no? Antes vimos en relación general, ¿no? En relación a la creación y al trabajo, ¿no? Ahora vamos a ver qué nos compete a los esposos, Karencita. Dice que ambos no deben perder de vista su relación con Dios. Efectivamente, en el versículo 22 se nos habla acerca de esa comunión, de esa relación, ¿verdad? Que cuando Dios dice, la trajo a la mujer al hombre. En todo momento Dios en medio de la relación. Así es, y uno no debe descuidar esa relación con Dios. Exacto, dice que el hombre no debe descuidar los detalles y un buen lenguaje que edifique el corazón de su esposa. Y en el versículo 23 dice lo siguiente. No, y ahí voy a hacer algo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Se dice que el versículo 23 es el primer poema de la historia de la raza humana, ¿no? El primer poema creado por el hombre, ¿no? Porque ahí Adán, ¿qué dijo? ¿No? Cuando vio a la mujer, ¿no? Y se quedó, pero así con los ojos desorbitados, ¿no? Así como cuando la conociste a tu esposa, ¿no? Cuando la viste llegar al altar, ¿no? No, la primera vez que lo vio, ¿no? Ah, bueno, el flechazo, ¿no? El flechazo, ¿no? Y te quedaste y no dormiste ese día. Entonces, ahí cuando se escribe el primer poema, donde dice así: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne,
y por lo tanto será llamada, dice, mujer, en otra versión dice varona, ¿no? Porque del hombre fue formada. Un pequeño poemita, pero ¿qué dijo? Tan profundo. Esto es ahora, en otras palabras, parte de mí, ¿no? Esto es parte de mí, es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y por tanto tenía que amarlo. Así es. Y este hombre, por lo tanto, ¿no? Imagínense, ¿no? Lo primero que brotó de su corazón fueron palabras amables, palabras piropos, ¿no? El romanticismo, ¿no? Así es. Y que a veces también nosotros nos falta. Así es. A veces en el trabajo de día a día nos olvidamos del diseño de Dios para nuestras esposas, que ellas esperan eso de nosotros. Decíamos, a ellas no les cuesta amar, a nosotros nos cuesta amar. Pero si nosotros no alimentamos su corazón, vamos a tener una esposa amargada, una esposa resentida, una esposa que finalmente le va a costar sujetarse. ¿Por qué? Porque no hemos llenado las expectativas, no hemos alimentado su corazón. Así es. Así que terminamos con ¿cuál? Conclusión. No, nos falta ahí, creo, nos faltó algo. Decíamos que también debe cuidar, según el versículo 24, su relación de pacto que es para toda la vida. El versículo 24, tanto en la parte anterior, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que debemos dejar a nuestro padre, nuestra madre, y unirnos para ser una sola carne. Y eso es un pacto hasta la muerte, ¿no? Aunque reneguemos, ¿no? Aunque zapateemos, ¿no? Tenemos que estar unidos a nuestras esposas como ese pacto que es hasta la muerte, ¿no? Y qué bueno también que el versículo 25, ¿no? Nos va a enseñar que también hay una relación, ¿no? De transparencia e integridad, ¿no? De transparencia e integridad, que finalmente el versículo 25 lo va a detallar, que dice que ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Esto revela integridad, transparencia dentro de la relación matrimonial. ¿Ok? Así es, tenemos ahí unos problemitas. A ver si alguien nos puede decir si estamos bien por ahí. Me están A ver si alguien nos ¿no? puede escribir por ahí si está todo bien, porque por acá se nos ha colgado Sí, no la podemos transmisión. escuchar. A ver si alguien puede escribirnos algo. ¿Está escuchando por ahí? En todo caso vamos concluyendo también mientras la señal se restablece. Ujú. Vamos concluyendo. ¿Qué dice? ¿Cómo concluimos este tema? ¿No? Que el hombre finalmente tiene una gran responsabilidad. Ujú. Nosotros, para cumplir esta responsabilidad, necesitamos depender de Dios para evitar que, digamos, traigamos sufrimiento a todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, partiendo de nuestra responsabilidad, de nuestra familia, y también, como lo vemos desde el inicio, que el Señor le dio responsabilidad sobre la creación, Así es. ¿no? Y bueno, lo que nos queda es pedir a Dios que nos ayude para que estas cosas puedan retomarse dentro del orden de Dios. Así que vamos a terminar orando y pedir al Señor que nos ayude en este propósito. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, por revisar, Señor, nuestros roles como hombres que tenemos que hacer dentro del matrimonio, sobre nuestras responsabilidades, para que todo nuestro matrimonio pueda marchar dentro de tu voluntad. Padre, perdónanos si es que no hemos hecho lo que debíamos de hacer, pero queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos a tu voluntad, atentos, Señor, a lo que esperas para nosotros. Si nosotros hemos soltado, Señor, esa dependencia que deberíamos de tener, ayúdanos, Señor. Nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Necesitamos volver a ti, que tú eres la fuente, para que, Señor, podamos ser restaurados, para que podamos cumplir, Señor, y ser llenados de parte tuya, y podamos, Señor, poder transmitir todo lo que nuestra familia necesita. Ayúdanos a amar a nuestras esposas, ayúdanos a amar a nuestra familia, ayúdanos, Señor, en primer lugar a amarte a ti, para que todas estas cosas puedan ser una realidad en nuestras Amén. vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta oportunidad que nos das. Amén. Amén.
Bueno, yo creo que ya podemos estarnos despidiendo, ¿verdad? Un poco nos ha jugado una mala pasada el internet. Ujú. Y bueno, el Señor nos bendiga, nos cuide, nos guarde. Y si Dios quiere, estaremos conectados en la próxima semana, continuando con este bonito tema, pero en esta vez ya con el rol de las esposas, ¿verdad? Así es. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.